Buenas tardes, soy Everardo Martínez, originario de Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca, ex beisbolista de los Indios de Tlacolula. Yo comencé a jugar con los Indios de Tlacolula en el 65 hasta el 71 por ahí. Y de allí me fui a jugar con la Universidad de Oaxaca, pero antes de irme a la universidad, mi niñez o mi juventud fue jugar con un equipo local en Tlacolula que jugábamos en la liga, ¿cómo se llama la liga? No me acuerdo ahorita, pero comenzábamos muy chavalitos nosotros. El que nos patrocinaba fue Adalberto J. Acevedo, y él mismo nos llevaba a Oaxaca a jugar. Y teníamos como 12 años cuando comenzamos a jugar, o menos. Y ya de allí me encarreré, jugué con las Aguilitas de Tlacolula, el segundo equipo de las Aguilitas, y entré a los Indios de Tlacolula, estuve un buen tiempo con ellos, y de ahí nos fuimos a la Universidad de Oaxaca, Alejandro Hernández, Raúl Ortiz, el Mota, y tu servidor. En el 73 los dejamos porque hubo la oportunidad de venirnos para acá a jugar, a reforzar más bien el equipo local, y aquí estuvimos jugando con ellos un buen tiempo. Después de allí tuve el gusto de haber jugado para 6 equipos más aquí en California. Desde luego yo nunca cobré, yo lo hacía por amor al deporte, porque esa era mi pasión. Y me retiré con un equipo que se llamaba Santa Mónica, muy buen equipo, con el cual ahí me retiré yo en los años 90. ¿Por qué? Porque seguía en el béisbol o era mi casa. Entonces mejor preferí dejar el béisbol y hacer mi casa. Y de allí, pues hasta ahorita hemos estado muy bien, pero tuvimos muchas anécdotas en Oaxaca, en el cual tuve el gusto de haber jugado contra las Panteras de Etla, con Hurones de Aviación, Carretera Donají, Transportes Unidos, Ejutla, Miahuatlán, Ocotlán, Cimatlán. Con todos estos equipos jugamos. Y en una ocasión, estando jugando en Miahuatlán de Porfirio Díaz, yo tenía como primer bat, tenía la obligación de envasarme para que así poder anotar. Y a mí me gustaba robarme las bases. Me robé la segunda, me robé la tercera, y estando en tercera base se acercó el papá de un catcher del equipo de Miahuatlán, y se corrió la camisa y me enseña la pistola y me dice: mira, si algo le haces a mi hijo, te atienes a las consecuencias. Y se quitó, pero lo miró el umpiri y se acerca a la tercera base y me dice: ¿qué te dijo ese hombre? Le dije: no, me vino a amenazar, por eso me quedé sentado en la almohadilla. Oh, sí, dijo, sí. Sí, lo miré, dice que se corrió la camisa. Sí, le digo, pues me enseñó la pistola, que si yo le hacía algo a su hijo, porque él me conoce, le digo que yo entro barrido. Y entonces dijo el umpiri: se forfité el juego y se va a jugar en campo neutral. Lo jugamos en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos de Oaxaca y les ganamos 1-0, era por el campeonato. También otro incidente más que tuvimos con Ocotlán, también disputando el primer lugar,
hubo un pleitazo allá en el campo, en el Diamante, que se metieron todos los de Ocotlán porque iban perdiendo, les íbamos ganando nosotros. Fue entonces cuando un viejito bajó con tremenda daga y ahí está Gildardo Hernández, el canuto, que se salvó, le tiró la puñalada a aquel viejito, y se encorvó y le voló los botones de la camisa, pero estaba el difunto Colero, estaba tirando esa vez, me parecí, y agarra y le mete un botellazo al viejito que lo dejó tirado allí. Entonces aprovechamos nosotros y a correr, nos salimos corriendo. Para ese entonces ya estaba el carro de Miguel Altamirano parqueado afuera de la calle. Salimos del estadio, nos subimos al carro y vámonos. Ya salió la porra, todos salimos corriendo esa vez por ese incidente que pasó allí. Pero sí hubo mucha polémica en ese juego, porque ahora sí que fue un juego muy, muy apretado y con mucho, pues hasta sangre iba a haber allí. Desgraciadamente o felizmente no la hubo, pero sí salimos corriendo esa vez del Parque Eduardo Vasconcelos. Y Gildardo ahí está todavía vivo, pueden preguntarle a él y van a ver que no les estoy mintiendo. Ahí está Faustino Mendieta, está Gerardo Sánchez, Carolín, que era chamaco entonces, muchos de los viejos que nos vieron jugar, porque ya de los que estábamos entonces estaba jugando el Bala, Ausencio Antonio, en el shortstop estaba el Piporro, en segunda base me parece que estaba Eliazar Cernas, primera base Agustín, uno de Puebla que venía, catcher Ausencio Antonio, en el fielder me parece que estaba el tío Mario en el right field, en el center field estaba yo, y en el left field me parece que estaba Eloy Ruiz. Y fue cuando pasó eso. Yo recuerdo muy bien a todos el equipo de indios de Tlacolula con los cuales yo tuve el gusto de jugar, y pues ya les digo, así fue como salimos corriendo esta vez del estadio de béisbol de licenciado Eduardo Vasconcelos, que ha sido por ese incidente, pero ahora sí que no hubo desgracias personales, pero ahí estamos, y estamos vivos. Y acá tuve el gusto de haber jugado para seis equipos aquí en Los Ángeles. Jugué con Zacatecas, es uno, con Tlacolula son dos, tienes otros, Sultanes, y de Sultanes brinqué a Santa Mónica, pero fueron 6 equipos con los que yo estuve jugando aquí en Los Ángeles, los cuales ahí tengo los uniformes guardados, inclusive tengo hasta la camisola de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la tengo guardada como un recuerdo, y tengo la credencial también, 2 credenciales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y tuve el gusto también de haber jugado para la selección, fui seleccionado y ahí estuve también. Esa vez me parece que fue un tal Samario, que era de montajes y maquinaria, fue el manager esa vez, y estuve en la lista de jugadores. Nadie en Tlacolula lo ha hecho, también Alejandro Hernández, el negro, buen pitcher y buen bateador también, tuvimos el gusto de haber jugado para la selección. No, eran unos juegazos tremendos en aquel entonces. Y
Y pues al jugar nosotros en el Parque Eduardo Vasconcelos, era como jugar en una mesa de billar, sin ningún problema, agarrabas tú la pelota como fuera. Sin embargo, en Tlacolula, con esas zanjas donde pasaban las carretas, había tormotes que se les caían, y todas piedras, y toda esa grava, te desvían la pelota. Así que tenías que tener una vista, pero muy tremenda, y los reflejos también, para levantar la pelota. A ustedes les tocó, los que fueron futbolistas, les tocó jugar también en ese equipo, en ese campo, el cual tenía subidas y bajadas, y así agarraba uno la pelota. Por eso al estar uno en el estadio Vasconcelos, era como jugar en una mesa de billar. Para nosotros era más fácil. Pero bonitos tiempos esos, los cuales pues ya pasaron, y ya estamos también un poquito veteranos, ya, ahora sí. Pues qué pero bueno. Sí, lo que sí les digo es de que procuren, por favor, ver a las autoridades que les proporcionen campos deportivos en Tlacolula, que no los hay. ¿Qué hacen con el dinero que les da el gobierno federal, el Estado? ¿Qué hacen con ese dinero? Mucho dinero. Nada más vemos en las plazas de Tlacolula cuánto dinero no juntan. ¿A dónde se va? ¿A la bolsa de quién va a dar? ¿Por qué no lo ocupan para fomentar el deporte en Tlacolula, hombre? Principalmente en el béisbol. El béisbol es un deporte que nosotros, cuando jugábamos, nosotros mismos costeábamos todo lo que nos poníamos, hasta el uniforme, inclusive. Lo costeábamos nosotros, las gorras, guantes, pelotas, zapatos, Spice. Todo eso lo compraba uno de su dinero, nadie nos lo daba. Sin embargo, cuando yo jugué con la universidad, cada 6 meses nos daban uniformes, nos daban zapatos, gorras, te daban todo el equipo. Y en Tlacolula no se puede hacer eso. ¿Por qué? Se puede hacer. El municipio se puede encargar de eso. No nomás vamos a irnos a sentar allí a ver qué llegó y para la bolsa. No, señores, hay que hacer deporte, fomentarlo allí, tener campos deportivos. La población está creciendo día con día. Fomenten el deporte allí en Tlacolula, ya sea béisbol, básquetbol, fútbol, lo que sea, carreras de bicicletas, maratones, háganlo. Hagan por su tierra algo. De ahí puede salir alguien que nos vaya a representar a algún lado cualquier día. En Tlacolula, nunca nomás Alejandro Hernández, Raúl Ortiz El Mota y tu servidor hemos salido de Tlacolula a jugar con otro equipo en el cual ya son más de 50 años y nadie ha salido de Tlacolula. Ok. Eso es mi consejo, por favor. Gracias a ti. Bueno. Gracias a ti por acordarte de un servidor. No, que si estuviera en Tlacolula, otra cosa sería. Sale. Muchas gracias. Gracias, estamos pendientes. Gracias. Aquí les traigo un nuevo corrido. Tlacolula es quien fue testigo al hablar de grandes beisbolistas. En las redes sociales circulan que fueron muy buenos deportistas y son los indios de Tlacolula. En estadio Eduardo Vasconcelos, ellos muchos triunfos obtuvieron. Fue por ahí en los años 60, muchos aficionados vivieron de la gran y mejores jugadas, los aplausos que